historia del Chapo Guzmán Loera. Actualmente, México es uno de los principales países a nivel mundial con una alta cantidad de secuestros, crímenes, asesinatos y lavado de dinero debido a la amplia gama de cárteles asociados con el narcotráfico. Más de 60 millones, 26.121 desaparecidos ha dejado esta guerra contra el narcotráfico en México. De 2006 a 2012, durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, según un reporte de la organización Human Rights Watch. La imagen más común del narco suele contener los elementos de una nota roja: armas, violencia, corrupción y, por supuesto, drogas. Hay otro aspecto igual de importante que impide la destrucción de estos cárteles, y es su fortaleza económica. Esta actividad ilícita genera en México más de 19 millones de dólares, según cálculos de expansión y de los gobiernos de Estados Unidos y México. Esta cifra se asemeja a la de los envíos de remesas y es mayor a las de divisas que atrae el turismo. Ahora vamos contigo, Morelia Pérez. Muchas gracias, compañera Adela Ramírez. Aquí me encuentro en la Ciudad de México. México alberga una de las mayores, más sofisticadas y violentas organizaciones criminales en el hemisferio. Estas organizaciones han sufrido a lo largo de la historia de México de contrabando y su proximidad que tienen con Estados Unidos, la mayor economía en el mundo, para así convertirse en una amenaza regional. Sus redes se extienden a lo largo de lo que es Argentina, Canadá y Europa. Estas trafican en drogas ilegales, contrabando, armas y personas, y lavan sus ganancias a través de lo que son cambistas, bancos regionales y locales y proyectos económicos. Volvemos contigo, Adela. Gracias, Morelia. Enseguida les presentaremos más información sobre este tema. El papel de México en el crimen organizado ha sido definido por el estado de su vecino como la economía de consumo más poderosa del mundo. La frontera de 3.141 kilómetros con Estados Unidos siempre ha constituido una de las rutas de contrabando más activas del mundo. En los años 60, las drogas ilícitas como la marihuana y luego la heroína se empezó a producir en México, sobre todo en el estado de Sinaloa, en la costa occidental, y se introducía a Estados Unidos por el suroeste. Bajo la dirección de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, el cártel floreció en los años 80, estableciendo las raíces de casi todas las actuales actividades de tráfico de drogas. En febrero de 1985, los miembros del cártel de Guadalajara secuestraron al agente de la Drug Enforcement Administration, DEA, Enrique Camarena, para luego torturarlo y matarlo. Estados Unidos presionó a México para actuar con rapidez y los traficantes se dieron a la fuga. Durante los años que siguieron, muchos de ellos fueron arrestados, entre ellos el líder nominal Rafael Caro Quintero, quien fue detenido en Costa Rica en abril de 1985. Casi exactamente 4 años después, las autoridades mexicanas capturaron la cabeza cártel de Guadalajara, Félix Gallardo. Había 3 grandes grupos: el clan de Arellano Félix, basado en Tijuana, el clan de Carrillo Fuentes, basado en Juárez, y el grupo con sede en Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y su socio Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero. La competencia entre ellos inició un conflicto casi de inmediato. El clan de Arellano Félix y el cartel de Sinaloa comenzó una guerra que incluyó una masacre en una discoteca de Puerto Vallarta y la muerte de un arzobispo mexicano a quien supuestamente se le había confundido con Guzmán. ¿Quién es el Chapo y cómo construyó su imperio? Joaquín Guzmán Loera nació en La Tuna, una pequeña localidad del estado de Sinaloa, el 4 de abril de 1957. El apodo del Chapo, derivado de chaparro, se debe a su baja estatura, 1.55 metros. Cursó hasta el 3er grado de la escuela primaria y en la década de 1980 se involucró en el crimen organizado. Lo reclutó el entonces narcotraficante más poderoso en México y líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, pero se independizó tras el arresto de su padrino en 1989, cuando creó su propio cártel de la droga en su estado natal.
Se hizo conocido tras un tiroteo producido en un bar de Puerto Vallarta, Jalisco, en 1992 y por su presunto vínculo con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Con motivo de estos dos crímenes fue muy buscado hasta su captura en territorio guatemalteco ese mismo año. Según un informe elaborado por psicólogos de la Procuraduría General de México, en 2005 el capo del cártel de Sinaloa tiene dos marcados puntos débiles: el miedo a perder la libertad y la familia. Vivió una infancia muy dura con su padre maltratándolo a menudo. La maldad del narcotraficante, acomplejado por su baja estatura, nació de la frustración y el resentimiento, señaló el informe. Es tenaz y su sentimiento de inferioridad se refleja en una expresión de superioridad intelectual y de ambición desmedida por el poder. Tiene necesidad de liderazgo, controla el entorno y es obsesivo. Joaquín Guzmán Loera mata, pero nunca en caliente, solo aprieta el gatillo cuando más daño puede causar, viéndose al mismo tiempo como un líder con buenos sentimientos, adelantaron los psicólogos. Su revelación más sorprendente de aquel entonces era que el Chapo tuvo impulsos suicidas después de escaparse de la prisión por primera vez en 2001 y conocer la muerte de su hermano Arturo Guzmán alias El Pollo a manos de un intento en la cárcel de El Altiplano. ¿Cuántas veces fue detenido y se fugó? Fue en 1991 cuando sobornó con $100,000 al entonces jefe de la policía en Ciudad de México, Santiago Tapia Cebes, y así logró recobrar su libertad. En junio de 1993, Joaquín Guzmán Loera fue detenido por sus crímenes en Guatemala para ser extraditado a México poco después. El futuro presidente de ese país, Otto Pérez Molina, fue uno de los participantes de aquel operativo. Durante sus años en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, el Chapo disfrutó de privilegios como la posibilidad de tener un celular y el envío de prensa de su celda. Sin embargo, en 2001, cuando se dio a conocer que las autoridades estaban dispuestas a entregarlo a Estados Unidos, se dio a la fuga en un camión de lavandería. Cuando el Chapo fue encarcelado en la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano en 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró que sería imposible e imperdonable que volviera a escapar. Sin embargo, según las encuestas realizadas en la época, cerca del 70% de los mexicanos se mostraron escépticos acerca de la seguridad que podían ofrecer las autoridades y pronosticaron que Guzmán conseguiría fugarse de nuevo, y así fue. ¿Dónde se escondía el capo de Sinaloa en sus periodos entre encarcelamientos? Después de su primer escape, Joaquín Guzmán se convirtió en el segundo delincuente más buscado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden. Cuando este murió, el capo mexicano pasó a ocupar el primer puesto en esa lista. Durante los posteriores 13 años, Joaquín Guzmán dirigió el cártel de Sinaloa desde la clandestinidad y supuestamente todo ese tiempo se encontraba en México. Su paradero fue desconocido para las autoridades durante mucho tiempo, aunque en 2008 uno de sus hijos subió a YouTube un video donde aseguraba que todos en Sinaloa saben dónde está el Chapo en cualquier momento excepto los policías, aclaró su hijo. En agosto de 2009, la Policía Federal de México encontró en el estado de Durango un escondite donde Guzmán ocultaba armas, marihuana y dinero, aunque el propio delincuente no estaba. Solo se logró volver a capturarlo en la ciudad de Mazatlán en febrero de 2014, cuando ya tenía 59 años. ¿Cómo burló el Chapo las medidas de seguridad del altiplano? Cuando lo volvieron a capturar en febrero de 2014, las autoridades mexicanas consideraron que el altiplano era una fortaleza inexpugnable e impenetrable y por lo tanto segura para recluir el Chapo. El centro tiene una superficie de 260,000 metros cuadrados, 27,900 de ellos correspondientes a instalaciones de la prisión, mientras que el resto se utiliza como área de seguridad, sala de espera y estacionamientos. Sus paredes fueron reforzadas hasta tener 1 metro de grosor, las celdas son individuales, al menos en teoría, y cientos de guardias fuertemente armados controlan el penal constantemente. Completaban las medidas de seguridad de la cárcel torres de vigilancia, alambre de púa y la restricción de la transmisión celular 10 kilómetros a la redonda para impedir las comunicaciones entre los internos y el exterior.
Al revisar su celda, los investigadores encontraron en el área de la ducha una boca de túnel de unos 50 por 50 centímetros y 1.5 metros de profundidad. Este primer túnel se comunicaba con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad, habilitado con una escalera. A su vez, este conducto llevaba a un túnel de 1.7 metros de altura y 70 a 80 centímetros de ancho y de más de 1.5 kilómetros de largo. Pero si para huir de Puente Grande el narcotraficante necesitó más de 9 años, en el altiplano le bastó con menos de 1 año y medio. La Secretaría de Gobernación mexicana hizo público un video grabado por la cámara de seguridad de la celda del narcotraficante en el momento exacto de su huida. Estar contentos y lo pueden confirmar. Agarran en Mazatlán al capo más. La vía de escape estaba muy bien equipada y preparada. El túnel contaba con tuberías de ventilación y alumbrado. ¿Tienen culpa los agentes en la fuga del Chapo? Los policías del penal de máxima seguridad del altiplano niegan rotundamente haber colaborado con el cártel de Sinaloa para permitir que el Chapo huyera de la cárcel. Aseguran que la culpa es de la falta de preparación para afrontar situaciones como la fuga de un preso por un túnel, entre otros fallos, como la ausencia de radios para activar el código. ¿Cuántas personas están al servicio de la seguridad y la defensa del Chapo? Según Notiamérica, el líder del cártel de Sinaloa cuenta con un ejército de 5,000 hombres que lo protegen y están dispuestos a defenderle hasta la muerte. Este ejército forma parte de la organización criminal denominada Gente Nueva. Sus miembros, entrenados para matar de forma cruel, decidieron unirse al bando del narcotraficante tras servir durante algún tiempo en el ejército o la Policía Federal Mexicana. El líder del cártel de Sinaloa fue recapturado derivado de un operativo de la Marina realizado en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016. El capo será trasladado al penal del Altiplano, del que se fugó en julio de 2015. Un funcionario policial citado por el bloguero Camilo Gallardo dijo en condición de anonimato que las autoridades conocieron la ubicación de Joaquín El Chapo Guzmán hace varios días cuando vecinos de la ciudad de Los Mochis les informaron de que el narcotraficante se encontraba en la localidad. El despliegue militar para su captura se preparó a conciencia. Agentes de la Marina de México libraron varios enfrentamientos simultáneos con grupos de narcotráfico en diferentes barrios de la ciudad donde habían logrado detectar la presencia de Guzmán. Unas 70 personas estuvieron involucradas en el operativo. Al menos un helicóptero asistió el despliegue de los marinos sobrevolando la zona del operativo. Sin duda, el narcotráfico es un problema contemporáneo que repercute en la estabilidad y en la tranquilidad de nuestra sociedad, incrementa la violencia y la delincuencia. Este problema empezó a trastocar fronteras, países y regiones en el mundo entero sin tomar en cuenta las nacionalidades. La comunidad internacional empezó poco a poco a tomar conciencia de que existen organizaciones criminales llamados cárteles que no respetan las fronteras y cuyo fin es traficar sus estupefacientes para el consumo y así obtener un mayor volumen económico mediante el cual incrementan sus ganancias y su poder. Por otro lado, hay que observar que el narcotráfico tiene un poder tan grande en nuestro país que hemos llegado a conocer la narcopolítica, entendida como la participación directa de narcotraficantes en la política o bien la participación de nuestros políticos en el narcotráfico. Hablar sobre este tema en la actualidad es lo más común, ya que el narcotráfico en México ha crecido día a día, puesto que abarca todos los aspectos de la sociedad, la política y la economía en nuestro país y en el mundo.